en las exposiciones yo voy a hacer preguntas, ¿cierto? Individuales a cada persona para ver cómo están, y la nota es de grupo, pero si yo veo que una persona pues no tiene ni idea y la exposición es muy mala, pues no voy a dañar al grupo, voy a dejar una nota aparte para esa persona, pero por lo regular la nota va a ser para todo el grupo, ¿vale? Va a ser de manera general, pero si yo veo una persona que está muy perdida, que está leyendo las diapositivas, que no está haciendo las cosas bien, pues recuerde que las exposiciones son con cámara encendida que va exponiendo, me prende la cámara, ¿cierto? Para poderlo ver y poder mirar las cosas. ¿Listo? ¿Mi niña Navarro está? No la veo. No la veo, ¿no? Bien. Listo, entonces empecemos. Bien, entonces continuemos de manera general con los antibióticos de combate que se utilizan en el día a día. Otro grupo importantísimo que se utiliza día a día, ¿cierto? En muchas patologías infecciosas son las tetraciclinas. Estas son bacteriostáticos de amplio espectro y también se incluyen dentro del grupo de antibióticos que inhiben síntesis proteica. Ya habíamos hablado de dos ayer. Habíamos hablado de macrólidos y habíamos hablado de lincosamidos. Cuando hablamos de que las tetraciclinas son de amplio espectro, pues decimos que atacan gram positivos, gram negativos, anaerobios, ricketsias, clamidias, micoplasmas. Pero aquí viene una cosa clave en su mecanismo de acción, que a diferencia de las dos que vimos ayer que atacaban la unidad 50S de manera reversible, esta también ataca de manera reversible, pero a la subunidad 30S ribosomal de la bacteria, produciendo lo mismo, bloqueando la acción del RNA, impidiendo la adición de los aminoácidos al péptido en crecimiento, impidiendo así el crecimiento de la bacteria. Es el mismo mecanismo de acción en un punto distinto, ¿cierto? Pero igual atacando. Resistencia, desafortunadamente, como con todos, ha aparecido. Acumulación intracelular disminuida por bombas de transporte activo, o sea, las famosísimas bombas de flujo. Dos, inactivación enzimática de las tetraciclinas, igual que las betalactamasas. Entonces, aquí también existe una enzima específica que ataca a las tetraciclinas. Y tercero, las bacterias también se han ideado una protección ribosomal con proteínas que interfieren en la unión de las tetraciclinas a los ribosomas, sabiendo las bacterias que su punto de ataque es la subunidad 30S, crearon proteínas que cubrieran esa subunidad 30S e impidieran la unión de la tetraciclina con esta y así impidiendo su mecanismo de acción. Absorción oral es variable, depende, porque es que las tetraciclinas no es una sola, sino que son varios medicamentos. Si hablamos dentro del grupo, entonces tenemos que la clortetraciclina tiene una absorción oral tan solo del 30%, la tetraciclina y la oxitetraciclina entre el 60 y el 70 ya muchísimo mejor. Y las dos que más se están utilizando en el momento, que son doxiciclina y minociclina, del 90 al 100%. Hay que tener en cuenta que esta absorción se disminuye con alimentos, con el consumo de alimentos, sobre todo, por ejemplo, alimentos lácteos, o si el paciente está consumiendo antiácidos, es mejor que separe el consumo del medicamento con el consumo de antiácidos o lácteos. ¿Cómo es su distribución? En casi todos los líquidos y tejidos del cuerpo, excepto el líquido cefalorraquídeo. Incluso en mujeres embarazadas llegan a placenta y a leche materna. El metabolismo es hepático, su excreción mixta, siendo la doxiciclina solamente biliar. Usos, como son de amplio espectro de elección en infecciones, sobre todo
para una patología que se llama neumonías atípicas, producidas principalmente por micoplasma, neumonía, clamidia o algunas rickettsias, para el Helicobacter pylori, para el Vibrio cholerae o para el Propionibacterium acnes en el acné. Ahí están algunas dosis. Reacciones adversas, sí, del tracto gastrointestinal, las comunes. Toxicidad hepática, sí. Toxicidad renal, sí. Fotosensibilización, sí. Y dos muy importantes, reacciones vestibulares que hacen que el paciente se sienta mareado en algunas ocasiones y muy pocas veces, pero esta última quiero que la tengan muy presente. Las tetraciclinas se ha demostrado que pueden producir daño en la estructura de huesos y dientes porque hacen una unión y quelan el calcio, ortofosfato, haciendo que entonces se dañe la estructura de huesos y dientes. Entonces, de una vez, digámoslo, están estrictamente contraindicadas en mujeres embarazadas y en niños menores de 9 años por estas razones que son absolutamente obvias, ¿verdad? Pues no le podemos dar tetraciclinas por este problemita a mujeres embarazadas y a niños. Muy bien. El siguiente grupo se llaman los aminoglucósidos o aminoglicósidos, también lo van a encontrar. Es un grupo de medicamentos que se han utilizado también durante muchísimos años, ¿cierto? Provienen del streptomyces. Entre ellos tenemos la gentamicina, tobramicina y amicacina. Estos tres son los más usados en Colombia. El papá de todos ellos se llamó la streptomicina, el más antiguo de todos, ya casi no se usa. Y otros que se utilizan son la neomicina en colirios oftálmicos y canamicina en otras presentaciones tópicas orales. ¿Cuál es el mecanismo de acción? También pertenece al grupo de los inhibidores, pero ojo aquí ya las diferencias. Inhibidores irreversibles de la síntesis proteica, uniéndose ¿a quién? A la subunidad 30S. Y devolvámonos aquí a un detallito. Miren lo que dice acá. Estos son bactericidas. Entonces, vámonos a esta diapositiva. Hagamos un resumen. Hemos hablado de ayer a hoy de 4 grupos de medicamentos muy importantes, muy utilizados, que utilizan como mecanismo de acción la inhibición de síntesis proteica. Son ellos: macrólidos, lincosamidos, tetraciclinas y aminoglicósidos. 2 de ellos actúan sobre su unidad 50S, 2 actúan sobre unidad 30S. Los que actúan sobre unidad 50S son macrólidos y lincosamidos, de manera reversible, lo que los hace bacteriostáticos. Los que hemos visto hoy atacan los dos, su unidad 30S, las tetraciclinas de manera reversible, los aminoglicósidos de manera irreversible. Por lo tanto, las tetraciclinas tienden a ser más bacteriostáticos y los aminoglicósidos más bactericidas. Ese resumencito me parece que era importante hacerlo. Los aminoglicósidos también han presentado resistencia, pues sí, enzimas que inactivan el aminoglicósido, o sea, parecido a las beta-lactamasas, pero específicas para aminoglicósidos. Las bacterias han disminuido la permeabilidad de sus membranas al ingreso del antibiótico, y la alteración o supresión de proteínas receptoras sobre la subunidad 30S, o sea, interfiriendo sobre el sitio target o el sitio objetivo del antibiótico como tal. Farmacocinética: no hay absorción vía gastrointestinal, por lo tanto son de presentación tópica o parenteral. Su actividad bactericida depende de la concentración, o sea, pertenecen al grupo de los concentración dependientes. Al tener esta capacidad, poseen un efecto postantibiótico, lo que les da la facilidad de que se pueden dar en una sola dosis al día en alta concentración, y ellos van manejando su distribución durante el día de forma tal que así puedan disminuir por debajo del 6M, siempre seguirán actuando por ese efecto postantibiótico que tienen. Su distribución es buena en tejido renal, y esto es una ventaja y una desventaja. La gran ventaja que tuvieron hace muchos años es que nosotros lo utilizamos muchas veces para infecciones de vías urinarias por su buena concentración y distribución en tejido renal. Sin embargo, eso también ha hecho que su excreción sea principalmente por esta vía y su toxicidad también aumente a nivel renal. Efectos adversos: se han descubierto 2 principales.
efectos ototóxicos y efectos nefrotóxicos. Unos son más ototóxicos, otros son más nefrotóxicos. Los más ototóxicos son neomicina, kanamicina y amicacina. También se ha demostrado daño vestibular, este es más de la audición, este es más del equilibrio, streptomicina y gentamicina. Y los más nefrotóxicos son neomicina, obramicina y gentamicina. A altas dosis también pueden producir bloqueo neuromuscular que puede revertirse con gluconato de calcio o prostigmina. Y se utiliza sobre todo en bacterias entéricas gram negativas. Entonces todo lo que tenga que ver con Shigella, Salmonella, Escherichia coli, ¿cierto? Todas esas gram negativas entéricas. Nosotros en nuestra época, cuando no teníamos antibióticos de amplio espectro como sí existen ahora, combinábamos aminoglicósidos con penicilinas o con cefalosporinas. ¿Por qué? Porque las penicilinas, sobre todo las naturales, van muy bien contra gram positivos y los aminoglicósidos van muy bien contra gram negativos. Entonces, al unirlos y combinarlos, convertíamos en un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Aún todavía en algunas oportunidades se hace esa combinación y es una buena combinación. El siguiente grupo se llaman los antifolatos. Los antifolatos. Entonces, ¿por qué se llaman antifolatos? Veámoslos acá, ¿cierto? Donde nos habla de inhibidores de la síntesis de metabolitos esenciales, entre paréntesis el ácido fólico. Pues sí, como vemos acá en esta imagen, y ahorita la voy a volver a proyectar más grande, el ácido fólico es fundamental para la bacteria, teniendo en cuenta que esta es una célula esta es una bacteria, a partir de un ácido que se llama el ácido paraminobenzoico o PABA, que se convierte en dihidrofolato, el dihidrofolato y el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato es la base para las purinas y las pirimidinas. Y estas son las bases importantes para formar el ADN, en este caso el ADN bacteriano, también de nosotros, pero en este caso bacteriano. Quiere decir entonces que si atacamos la formación de ese ácido fólico aquí en dihidrofolato y tetrahidrofolato, ¿qué estamos haciendo? Pues impidiendo la formación de purinas y de paso entonces estaríamos atacando la formación de ADN bacteriano. Un mecanismo de acción muy, pero muy interesante, ¿verdad? Entonces, dentro de los grupos de antifolatos existen dos, como los vemos acá, el trimetoprim y las sulfas. Entonces empecemos hablando de las sulfas. Tienen actividad antimicrobiana, son bacteriostáticos solos, bloquean reversiblemente la síntesis del ácido fólico. Ahorita, si nos devolvemos acá, vemos que las sulfas intervienen en el paso entre PABA y dihidrofolato. Ahí en ese paso. Se consideran de amplio espectro gram positivos, gram negativos, Clamidia trachomatis y enterobacterias. Resistencia, claro, como todos. Pérdida de la permeabilidad por parte de la bacteria impidiendo que el antibiótico entre. Producción de enzimas sintetizantes de ácido fólico. Miren lo interesante. Entonces se dieron cuenta que la clave estaba en que le estaban dañando el ácido fólico, o sea, el proceso bioquímico de producir ácido fólico. Entonces, ¿qué hicieron? Pues produjeron más enzimas sintetizantes. Sobre todo, sobreproducción de PABA como precursor del ácido fólico. De las sulfas, hay sulfas orales, sulfas tópicas y sulfas orales no absorbibles. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Las sulfas orales, entonces, absorción oral por el estómago e intestino, ¿cierto? Espero que tengo. Ya. Listo, Jennifer, no hay problema. Entonces, distribución amplia por líquido cefalorraquídeo y placenta, metabolismo hepático,
excreción renal. Usos en combinación con trimetopril para infección de vías urinarias. Ojo con esto. Esto ya no es cierto y los que nos van a hablar de infecciones de vías urinarias nos van a comentar cuál es la primera opción de tratamiento ahora y si el trimetopril o las sulfas todavía se siguen utilizando en infección de vías urinarias. Yo lo dejo en las diapositivas simplemente para que nos comenten. Entonces, los que nos van a exponer infección de vías urinarias, a ver si esto es cierto o no. Definitivamente no, ya no son primera opción. Eso lo voy adelantando. Pero sí sirve las sulfas con paraneumonía por un tipo de microorganismo que se llama el Pneumocystis jirovesi, muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en SIDA. Bien, entonces las sulfas vía oral, absorbibles vía oral, principales son el sulfisoxazol y el sulfometoxazol. Son de acción corta a media, se utilizan en infección de urinarias, vuelvo a insistir, esto ya no. 1 gramo 4 veces al día se podrían utilizar antes. La sulfadiazina, que es otra sulfa de estas, si se combina con un derivado del trimetopril que se llama la pirimetamina, son primera opción en toxoplasmosis aguda. Ahí sí, ahí sí. Pero yo dije entonces que las sulfas habían 3 tipos, orales, tópicos y orales no absorbibles. Vamos a los segundos, que son los tópicos. Dentro de las sulfas tópicas, la principal se llama la sulfacetamida de sodio, específica para colidios oftálmicos, sobre todo para manejo de conjuntivitis bacteriana. Muy buen medicamento. Y los fármacos orales no absorbibles tenemos la sulfasalacina como principal sulfa no absorbible. ¿Qué quiere decir no absorbible? Que la damos vía oral, pero que cuando llega al intestino ella no se absorbe, no se pasa a la sangre, a la circulación sistémica, sino que se queda ahí y ahí es donde la necesitamos. ¿Por qué? Porque esta se utiliza específicamente en 2 patologías que se llaman colitis ulcerosa y enteritis. La colitis ulcerosa es una patología autoinmune que es muy rara, que se investiga y que todavía no se sabe específicamente la causa, pero se ha relacionado con algunas bacterias y entonces el tratamiento con sulfasalacina hace que mejore los pacientes. Son pacientes que definitivamente son de muy difícil manejo. Reacciones adversas de la sulfa, sí, fiebre, exantema, dermatitis exfoliativas, fotosensibilidad, trastornos gastrointestinales, fiebre, síndrome Steven-Johnson, forman cristales que se pueden compactar y convertirse en cálculos urinarios, produciendo la hematuria al paciente y otras cosas más extrañas como la anemia plástica. El segundo del grupo de los antifolatos se llama el trimetoprim. Miren cómo se llama. Trimetoprim, no trimetropin, como dicen algunos. Al revés, ¿no? Ya han salido hijitos de los cuales nos van a hablar los que van a hablar de antibióticos de última generación, como el iclaprim, ¿cierto? Que es un derivado del trimetoprim. Miremos acá. ¿Se acuerdan que le dije yo que yo les iba a volver a mostrar cómo se producía entonces o cómo actúa el ácido fólico en las bacterias? Sí, ya sabemos que el ácido paraminobenzoico produce el ácido dihidrofólico. ¿Gracias a quién? A esta enzima que se llama dihidropteroato sintasa o sintetasa, que pasa el ácido fólico y lo convierte en ácido dihidrofólico. El ácido dihidrofólico, en presencia de una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, se convierte en ácido tetrahidrofólico. Y el ácido tetrahidrofólico es la base para las purinas y las pirimidinas y estas para la formación del DNA de las bacterias. ¿Dónde actúan entonces nuestros 2 antibióticos? Las sulfas inhiben a la dihidropteroato sintasa. Por eso es que decía que uno de los mecanismos de resistencia bacteriana era aumentar la síntesis o activar enzimas dañadas por el antibiótico. Entonces aquí tenemos la dihidropteroato sintasa, ¿cierto? Esta, entonces, lo que hace es que actúa para hacer esto y las sulfas la inhiben. Y el otro son el trimetoprim sulfa, que lo que hace es que inhibe a la dihidrofolato reductasa, impidiendo el paso de ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico. Entonces aquí tenemos un compendio
cómo unas actúan a este nivel, las sulfas, y otras actúan a un nivel más bajo sobre la hidrofolato reductasa trimetoprim. Por eso es que si actúan solos son bacteriostáticos, pero si actúan unidos, como siempre se han dado, combinados sulfas con trimetoprim, se vuelven bactericidas porque atacan el mismo sistema, pero en dos puntos distintos. ¿Han hecho resistencia? Sí. Permeabilidad celular disminuye impidiendo que el antibiótico penetre a la bacteria, entonces deja fregado a todo el mundo porque no deja que actúen. Sobreproducción de hidrofolato reductasa. Miren lo inteligente que son las bacterias. Se dieron cuenta que el punto de acción del trimetoprim, y devolvámonos, es inhibiendo la hidrofolato reductasa. La bacteria dijeron, ah, bueno, no hay problema. Entonces, como este man cuando llega me inhibe la hidrofolato reductasa, produzcámosle grandísimas cantidades y verá que con lo que me llegue no le va a alcanzar. Entonces, sobreproducción de hidrofolato reductasa por plásmidos o mutaciones. Muy inteligentes las bacterias en ese sentido. Farmacocinética, absorción vía oral, amplia distribución, excreción renal. Vía oral para la IBU, ya sabemos que esto ya no es cierto como primera opción. Si la mezclamos el trimetoprim con sulfa, específicamente con las sulfas orales como el sulfametoxazol, entonces conseguiremos una mezcla muy interesante que nos ayuda contra el Pneumocystis ovesi, contra enterobacterias como Shigella, salmonelosis, en IBU complicadas. Esto está en discusión y nos lo van a terminar diciendo cuando expongan infecciones de urinarias y hemófilos influenza. Vía intravenoso de elección para la neumonía por Pneumocystis ovesi severa o moderada, y se pueden pensar en utilizarlo en septicemias por negativos, aunque no son de primera opción, ¿cierto? Y su hijito del trimetoprim, que es la pirimetamina, combinada con una sulfa oral, primera opción ya dijimos en toxoplasmosis y también se ha utilizado en leishmaniasis. Efectos adversos. Mire también lo interesante. Como ya dijimos, que su acción es inhibir la producción de ácido fólico para que las bacterias no tengan DNA, pues acuerde que el ácido fólico también es muy importante en nosotros los seres humanos. Entonces, si nos pasamos de dosis o algunos pacientes son más susceptibles, podrían ocasionarle una anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el ácido fólico es fundamental para terminar la maduración, sobre todo de eritrocitos. Entonces, una disminución de ese ácido, del ácido fólico podría producirle al paciente una anemia megaloblástica. ¿Cómo se soluciona? Pues vuélvale a dar ácido fólico. Del tracto gastrointestinal también algunos, daño renal otros y vasculitis que no son tan frecuentes. Entonces, el trimetoprim se combina siempre con sulfas, aún se utiliza para algunas patologías. Muy bien, y ya para terminar, tenemos un grupo muy interesante también de antibióticos que se llaman los inhibidores de la DNA girasa, o también llamadas fluoroquinolonas, y más específicamente, como mejor las conocemos a nivel mundial, se llaman quinolonas. Estas tienen un precursor antiquísimo que todavía se utiliza, que se llama el ácido nalidíxico, ya no como antes, lógicamente. El ácido nalidíxico, entonces, es el precursor de las fluoroquinolonas. Y como su nombre lo indica, al ser inhibidores de DNA girasa, bloquean la síntesis bacteriana del DNA, inhibiendo a la DNA girasa, que es una enzima que desdobla el DNA para poder producir su replicación. Entonces, con eso impedirán que las bacterias puedan crecer. Existen dos sitios de ataque, la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Ustedes ya profundizarán cuando expliquen algunos que hablen de fluoroquinolona, no hablarán nada más profundidad al respecto. Entonces, su actividad antimicrobiana contra gram negativas, aerobios y gram positivos. Resistencia, desafortunadamente, sí, como ya venimos diciéndolo, como todos los antibióticos ya han sufrido resistencia. Entonces,
¿Qué descubrieron en este caso las bacterias? Descubrieron que el sitio target del antibiótico era la DNA girasa. Entonces produjeron una mutación, ¿cierto? En la enzima blanco, en la DNA girasa, de forma tal que cuando el antibiótico ataque no la reconozca específicamente. Y segundo, cambiaron la permeabilidad del microorganismo. Se dieron cuenta entonces también que la única manera para que sean atacadas por este tipo de antibióticos es que tienen que penetrar y penetrar hasta el sitio donde se aloja el DNA para poder hacer esa alteración de la DNA girasa. Entonces, ¿qué hicieron las bacterias? Hicieron un cambio de la permeabilidad, impidiendo que el antibiótico pueda penetrar como así muchos otros antibióticos. Absorción oral sí, es muy buena, distribución amplia y vida media. Desafortunadamente, con esos mecanismos de resistencia que se ha obtenido y que obtuvieron las bacterias, que dos antibióticos de primera generación que eran muy buenos de este grupo, que es la norfloxacina y la ciprofloxacina, que la utilizamos durante mucho tiempo nosotros, hayan entrado, sobre todo para infecciones como infecciones de vías urinarias, prácticamente en desuso por la alta tasa de resistencia. Afortunadamente para los seres humanos, los laboratorios han seguido investigando y han aparecido fluoroquinolonas o inhibidores de DNA girasa de últimas generaciones. Por ejemplo, la pefloxacina, la flerofloxacina, la moxifloxacina, ¿cierto? Cada día aparecen otros de nuevas generaciones con la misma estructura, con el mismo mecanismo de acción, pero mucho más nuevas. La de la floxacina, de la cual nos van a hablar seguramente en antibióticos de última generación. Entonces, la vida media de la norfloxacina y ciprofloxacina es de 3 horas, pefloxacina o flerofloxacina de 10 horas, mucho más extensas. Eliminación renal. Usos en infección de vías urinarias, algunas secundarias a pseudomonas. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Nos hablaban de las infecciones de vías urinarias. En infecciones por enterobacterias, sobre todo diarreas producidas por Shigella, Salmonella, Escherichia coli o Campylobacter, todavía son más sensibles. En infecciones urinarias es mucho más complicada. En gonococcemias, hasta hace unos años, el medicamento de primera elección para la gonorrea era la ciprofloxacina. Definitivamente las tasas de resistencia son altas y ya no se utiliza como primera línea. Se utiliza la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, pero también se están intentando con inhibidores de DNA girasa más nuevos como la ofloxacina. No es que sea muy nuevo, pero sí es más nuevo que la ciprofloxacina. Efectos adversos sí del tracto gastrointestinal, vértigo, insomnio, rash, prolongación del intervalo QT y algunas reacciones de tipo ortopédico que ustedes seguramente van a leer a mayor profundidad. ¿Listo? Muy bien. Con esto entonces yo he hecho un recorrido por los grupos de antibióticos más comunes, ¿cierto? En las exposiciones espero que no cojan mis mismas diapositivas porque pues eso es proporcional a su nota y si ustedes verán, ¿cierto? Ustedes la están jugando con un 40% en la exposición. Por eso es que yo voy a hacer preguntas de todo, a ver si es bien, si es mal, ¿cierto? Si no contestan nada, pues ya saben a qué se van a exponer. ¿Listos? Muy bien. Preguntas, por favor, sobre estos últimos antibióticos. Doctor, en todos los antibióticos que se utilicen de forma oral hay que tener cuidado con la pseuditis, con la, ¿cómo es que se llama? La ¿Colitis? colitis pseudomembranosa, ¿Pseudomembranoso? ¿cierto? Sí, sí, señor, con todos, con todos. Sí, señor. Sobre todo con los de amplio espectro más, ¿no? Y fíjate que los que hemos visto casi todos son de amplio espectro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con que al paciente le comience a mencionar. Que usted le mande el antibiótico y que diga, uy, me dio diarrea con sangre. Hijo de madre, suspende el antibiótico y quietico ahí, ¿no? Siempre esa es la guía para uno saber cómo va la vaina.
Listo, si no hay más preguntas, entonces el viernes empezaremos. ¿Listos? Muy bien. ¿La señorita Navarro llegó?